Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 3 de la asignatura de Marketing Estratégico. El día de hoy vamos a revisar eh, algunas matrices que son necesarias entender para poder empezar a dimensionar de qué forma se va comportando el mercado. La primera que vamos a ver es los factores críticos de éxito, en los cuales nosotros podemos empezar a primero diferenciar ¿cómo se llama? ¿Qué son los factores críticos de éxito? ¿Cierto? Son todas aquellas variables que hacen que una industria, no necesariamente la mía, pero una industria alcance una ventaja competitiva, genere un resultado que hace que las personas digan, ah, perfecto, esto están haciendo y por esto le está resultando mejor. Pero ojo, también estos factores críticos de éxito también se manifiestan en el punto contrario, donde nos damos cuenta qué fue lo que hizo una industria o qué fue lo que hizo una empresa que provocó eh, no necesariamente su quiebra, sino que una pérdida en su participación de mercado, una pérdida de su posicionamiento o cualquiera de las variables que nosotros queremos medir. Acá lo relevante es entender que los factores críticos de éxito son todas aquellas variables que generan que una organización obtenga mejores réditos que los que tiene en ese momento. Bueno, ahora, si nosotros empezáramos a pensar cuáles son los factores críticos de éxito, lo importante es entender que no necesariamente son de una industria, pero sí se establecen a través de la búsqueda de algunas preguntas. ¿Qué buscan los clientes? ¿Qué hacen los mejores? ¿Qué hacen los mejores? Las mejores empresas a nivel mundial, no necesariamente de mi industria. Pero también puedo pensar qué hacen los mejores de mi industria. ¿Qué hacen los mejores o los más adelantados a nivel mundial? Si yo tengo una empresa de autos y me doy cuenta que lo que está buscando el mercado de, no sé, pues de la pintura de uñas es la personalización, ¿qué pasa si yo la personalización la llevo a un auto? ¿Será tan descabellado? Aquí es donde viene un proceso de adaptación donde nos damos cuenta que ese factor crítico de éxito puede ser o no ser posible en mi mercado. Nosotros lo identificamos cuáles son y qué es lo que está funcionando y vemos si es que finalmente lo podemos adaptar. Bueno, ¿dónde encontramos factores críticos de éxito? Por ejemplo, en los estándares de calidad, donde nos damos cuenta de qué forma otras organizaciones están alcanzando el estándar de calidad más alto, llevándolo al ridículo, ¿cierto? Desde el ridículo, suponte que en su etapa al final, no sé, ponen una pecera y la pecera garantiza que se alcanza la calidad esperada. ¿Puedo poner esa pecera en mi industria, en mi empresa? Perfecto, se hace. Acá es cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que una doble costura, una tecnología adicional, eh, el uso de máquinas, pueden hacer que esta calidad aumente. Por lo tanto, es donde nosotros empezamos a revisar qué funcionó y qué no funcionó en otras industrias. Por otro lado, tenemos la gestión de costos. Esto es clave para, por ejemplo, alcanzar economías de escala. ¿De qué manera las empresas se están integrando hacia atrás y están logrando reducir sus costos o manejarlos de tal manera que se convierten en una ventaja competitiva? ¿Cierto? De esta forma, cuando las empresas logran mejorar sus costos, lo que termina pasando son dos cosas. Algo parecido a lo que hace el líder, ¿cierto? Que es que todo eso que ellos reducen en su estructura de costo se lo traspasan al cliente, convirtiéndose en una empresa que siempre tiene los precios bajos. No necesita hacer promociones, porque siempre tiene los precios bajos. ¿Por qué? Porque su estructura de negocio permitió que redujeran sus costos al mínimo. Por otro lado, tenemos los clientes. Los clientes son eh, aquellos donde nosotros entendemos de qué manera se comporta el cliente. Si nosotros nos damos cuenta que nuestro mercado es el mercado femenino, y no sé, el ejemplo de la pintura de uña que daba hace un rato. Eh, el mercado femenino está buscando la personalización, es necesario que yo de alguna manera adopte esa tendencia, la adopte, la considere dentro de mi estructura para lograr hacer que esos cambios que se están haciendo que está sufriendo el consumidor en su comportamiento se manifiesten de una manera diferente. Es súper, súper, súper importante, de verdad, es súper importante que entendamos que el comportamiento del cliente siempre, siempre, siempre busca una forma en la cual podamos lograr hacer que lo entendamos. Las organizaciones que dejan de mirar a su cliente sufren de un fenómeno llamado miopía del marketing. Eh, Dejan de mirar al cliente y se concentran solo en su producto. Y eso es uno
de los peores errores que pasan. Ya ahí tenemos el ejemplo de Blockbuster, de Barbie, de, no sé, Bratz, tenemos el ejemplo de Kodak, que son casos icónicos de miopía del marketing, donde las empresas dejaron de mirar a su consumidor y se concentraron en el producto. Otra área en los factores críticos de éxito está obviamente la tecnología. El uso de la tecnología, si nosotros no los consideramos clave, generalmente nos vamos a encontrar con una merma en lo que es la eficacia de la organización, produciendo a un costo mayor y de manera mucho más lenta. La tecnología tampoco hay que limitarla solamente a los procesos de fabricación. En marketing, por ejemplo, nosotros utilizamos el CRM, que nos permite dar un tratamiento a un gran volumen de leads, ya de potenciales clientes. Tenemos, por ejemplo, toda la tecnología detrás de las redes sociales, porque no es solo visibilidad. A través de las redes sociales nosotros podemos marcar a los clientes y hacerles seguimiento de cuál es su comportamiento, cuáles son sus preferencias, y de esta manera hacer que sean los procesos mucho más eh, productivos. Ahora, en tecnología, cuando nosotros hablamos de tecnología, generalmente lo pensamos como una máquina, ¿cierto? En algún formato, algún programa. Pero no, en realidad la tecnología también tiene que ver con el uso de la innovación como parte de las ventajas competitivas que puede alcanzar una organización. De aquí nosotros podemos encontrarnos con que una empresa que está constantemente innovando siempre está como punta de lanza dentro de su mercado y está logrando un nivel de posicionamiento mucho más marcado que otras organizaciones. Veamos el caso de Apple, por ejemplo, donde ellos sacan el iPhone, no sé en cuál van, en el 14, en el 15, y cuando lo sacan ya están por delante de todos sus competidores y sus seguidores lo saben. Esperan el equipo porque saben que viene con tecnología nueva. Cuando los competidores llegan a imitar esto, ya están con el iPhone 16, suponiendo que sea el 15 el que sacan. Entonces, esa ventaja, la innovación, siempre va a ser una excelente forma de mantenerse delante de los competidores. Otro factor crítico de éxito son los procesos. Cuando yo lo explico, a mí me encanta la película Hambre de Poder, que es la de la historia de McDonald's, cuando empiezan a buscar la manera de encontrar que lograr hacer lo que es la comida rápida como realmente pasa. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando en el estacionamiento dibujan la cocina y empiezan a revisar el proceso. Y en el momento que chocaba uno con otro, no, ese no es, cambiamos. Pulieron su proceso de producción de las hamburguesas para lograr lo que es la comida rápida, que lograron hacer que esto terminara materializándose como una tremenda posibilidad de mejora, al punto de que otras organizaciones trataron de imitarlo, pero como tercera regla del marketing, de la ley irrefutable, ser primero es mejor que ser el mejor, ¿ya? Y por último, obviamente la estrategia. ¿Qué es lo que está haciendo un competidor? ¿Qué es lo que está haciendo un mercado que le funcionó y está provocando cambios significativos en su posicionamiento o participación de mercado? Si nosotros somos capaces de identificar qué es lo que está haciendo una empresa, evidentemente vamos a ser capaces de generar esta estructura de funcionamiento mucho más eficiente y enfocado en la consecución de resultados. Después vamos a conversar un poquito sobre lo que es el benchmarking, ya que en términos sencillos el benchmarking es una forma en la cual nosotros comparamos desempeño. Ya acá nos vamos a encontrar con algo muy parecido a lo que son los factores críticos de éxito, pero acá nosotros le vamos a hacer un análisis diferente. ¿Por qué? Porque acá derechamente nosotros estamos buscando si es que esa buena práctica que está haciendo un competidor es adaptable a mi mercado. Suele confundirse el benchmarking con copia, y eso es un error porque no se puede copiar el how-know. ¿Ya? How-know, entiéndase aquel concepto que habla de cómo se hacen las cosas. Un zapatero puede ser un excelente zapatero, que puede que haga los mejores zapatos, pero para trabajar en mi zapatería tiene que aprender como mi proceso de cómo se hacen los zapatos. Él puede aportar, ningún problema, puede incluso que lo que él trae sea mejor, pero el proceso de mi empresa no es igual a la empresa donde él trabajaba. Eso se llama how-know. Y de alguna manera el how-know está asociado a personas, a procesos, sistematizaciones y todo lo que está envuelto en la toma de decisiones, implementación y aplicación de la estrategia y desarrollo varios. Cuando nosotros hablamos de benchmarking, lo que vemos es identificar un factor crítico de éxito y finalmente darnos cuenta si podemos adaptarlos. Esa es la palabra clave, adaptarlos a nuestro mercado.
¿Cómo se hace? Lo primero es identificar el factor crítico de éxito. Acá les va a servir lo que vimos hace un rato atrás, todas esas preguntitas que nos va a permitir decir, ah, mira, este factor funciona, perfecto. ¿Lo puedo incorporar? No, sabes que lamentablemente no puedo por esto y estas razones. Pero lo tenemos considerado, por ahí va. A lo mejor nos falta un proceso de innovación, a lo mejor nos falta poder tener mejores personas o más personas en esa área, no sé. Lo primero que hacemos es identificar ese factor crítico de éxito. Lo segundo, lo comparamos. ¿Por qué nos llamó la atención? ¿Por qué este factor crítico de éxito hace que la organización quiera, le haya resultado? Ah, perfecto, tiene un buen resultado. ¿Y cómo me está resultando eso mismo a mí? ¿Me está resultando bien? ¿Tiene oportunidad de mejora? Cuando nosotros somos capaces de identificar esta comparación, vamos a acercarnos un poquito más a ese aspecto crítico que se llama benchmarking, donde nosotros nos damos cuenta que ese factor crítico de éxito identificado efectivamente termina resultando mejor que la operación o las actividades que yo en este momento estoy desarrollando. El tercer punto es la adaptación. Repito, no es copia. Hay que adaptarlo a nuestras personas, a nuestros procesos, a nuestra manera de hacer las cosas, nuestro how-know. Cuando nosotros entendemos que la adaptación es la clave para hacer un buen proceso de benchmarking, dejamos de cometer tantos errores en la implementación tratando de copiar lo que hace otro. No, nosotros lo tomamos, lo consideramos y revisamos de qué manera se ajusta. Acá, el identificar un factor crítico de éxito no termina siendo meter un gajo de ajo en una naranja, porque por mucho que caiga o pueda estar ahí, no es el lugar adecuado, ¿cierto? Nosotros cuando identificamos un proceso, en el proceso de benchmarking, ¿cómo vamos a adaptar? Es básicamente que identificamos lo que está sucediendo y vemos de qué manera adaptamos nuestro funcionamiento para que esta mejor práctica se pueda utilizar. Después viene el proceso de mejora continua. Muchos piensan que una vez que se logró, estamos, terminó. No, seguimos con el proceso. ¿Por qué? Porque si incluso ese mismo competidor que ya tenía esa mejor práctica que nosotros identificamos y la implementamos, pueden seguir mejorando. Y a lo mejor le encuentran nueva lista a este proceso, del que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de mejora continua, lo que estamos buscando es una constante revisión, una constante mirada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto es crítico para los de marketing. Nosotros siempre tenemos que estar con los ojos abiertos, viendo qué es lo que le está pasando al consumidor, por qué está, qué es lo que está viendo, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, y de esta manera logramos esta mejora continua porque siempre vamos a estar un pie adelante que la competencia. Y el último, obviamente, controlar los resultados. Una vez que nosotros implementamos y si hicimos un buen contraste de esta mejor práctica con lo que nosotros hacíamos, nos vamos a dar cuenta que, en teoría, esta mejor práctica debió funcionar mejor. Pero si el resultado en la operación misma nos damos cuenta que no, hay que hacer las correcciones pertinentes. Es clave que controlemos los resultados de cada uno de los factores críticos de éxito que nosotros vamos incorporando en nuestra organización. Esto es parte crítica del desarrollo estratégico de cualquier estrategia. Si nosotros desarrollamos algo, ese algo se tiene que controlar. Si nosotros lo controlamos, podemos evaluar su resultado. Y si evaluamos su resultado de manera positiva, podemos seguir implementando y profundizando en esa arista. Si es que no, tenemos que hacer las correcciones pertinentes o simplemente, en una manera más radical, eliminarlo. Por último, el día de hoy vamos a ver lo que es la matriz de perfil competitivo. Esta matriz no es muy compleja, ya aquí nos vamos a salir un poquito de la presentación. Y aquí lo que vamos a ver es una matriz que está hecha en Excel, pero en el link está en el Drive, ¿ya? Donde nosotros vamos a identificar varias aristas. Uno de los principales errores que se cometen a la hora de tratar de analizar a la competencia es aplicar criterios diferentes. Y de alguna manera lo que busca la matriz de perfil competitivo es aplicar el mismo criterio a todos. Ahora, es súper importante que nosotros entendamos que esta matriz de perfil competitivo, la MPC, busca ser objetiva a pesar de que es un tratamiento subjetivo. Pero ¿qué es lo relevante? ¿Por qué nosotros validamos esa subjetividad? Porque básicamente lo que empezamos a desarrollar es una estructura donde nosotros le aplicamos el mismo criterio a todos los competidores. Bueno, vamos entonces.
Bueno, la matriz, la planilla se las voy a dejar ahí para que la puedan revisar. Lo primero es identificar el factor crítico de éxito. ¿Qué significa esto? Factor crítico de éxito es de qué forma se divide eh, la decisión de compra entre varios factores. ¿Ya? Por ejemplo, en ciberseguridad está calidad, usabilidad, o sea, que sea fácil de usar, servicio técnico, o sea, si tengo algún problema, tengo con quién solucionarlo, y finalmente el precio. Después viene un tema que es crítico, porque si nosotros identificamos que la decisión de compra se traduce en la relación que tengan estos factores críticos que identifiqué, estos factores se aplican a todos los competidores. Bueno, después le vamos a dar una ponderación, ya en la sumatoria es 1 o 100%, y le vamos a dar una importancia a esto, ¿ya? Por ejemplo, calidad en ciberseguridad es clave. ¿Por qué? Porque es la sensación de seguridad, de tranquilidad, de que mis datos, mi empresa está resguardada, que hay un sistema que evita que haya un mal uso de lo que se está generando, ¿cierto? Por lo tanto, la calidad es crítica. Y a eso yo le asigné un 40% de la decisión de compra. En la usabilidad, o sea, la facilidad de uso, pocas empresas tienen la capacidad de tener a un técnico en ciberseguridad, un ingeniero en ciberseguridad dentro de sus filas, ¿cierto? Si pudieran, sería genial. Pero si no, necesitan que esto sea sumamente fácil de usar, porque además de que no está el personal, tienen que ser personas de confianza, porque si se le da acceso a todos, de repente la historia ha demostrado que termina siempre mal. Entonces, la usabilidad acá le damos una preponderancia importante, del 33%. Servicio técnico un 22%. Y fíjense acá, el precio, a todo esto les recomiendo que siempre el precio esté dentro de sus factores a evaluación, tiene solamente un 5%, que es poquito. ¿Pero por qué? Porque en este mercado es muy caro ser vulnerado. Está el caso de hace poco, esto fue finales del año pasado, cuando GTD Manquehue, ellos decían, nosotros estamos libres de los, ¿cómo se llama?, de los competidores, de los ciberataques. Y básicamente esa es una invitación directa a que ¿cómo se llama?, los hackers los vulneraran, al punto que les raptaron su sistema. Estuvieron meses sin poder gestionar, sin darle respuesta a los clientes porque no hallaban qué hacer. Eso habla de que la calidad en este mercado de la ciberseguridad es clave, y no así el precio. Hay otras industrias donde nos podemos encontrar con que el precio sí es importante. En esta, no. Este es un invento mío. Si ustedes buscan ¿cómo se llama?, la matriz de perfil competitivo en cualquier lugar, no existe. Pero acá yo le doy una relación, y esto se los pido que lo incluyan, le doy una relación de cuál es el factor crítico de éxito para que no perdamos la mirada del cliente. Por ejemplo, en calidad, ¿qué es lo que entiende el cliente? Entiende tranquilidad. Ese es el traductor. Si estuviéramos en zapatos, ¿qué podría ser calidad para un cliente? La duración del zapato, ¿cierto? O no, ¿sabes qué? Yo le compro a ellos y los zapatos me duran 2 años. Perfecto, súper buena calidad. La calidad varía de acuerdo al mercado por la percepción del cliente. Después tenemos la facilidad de uso, ¿cierto? La usabilidad, que cualquiera lo puede usar, con la facilidad de uso es la relación de que nos permite que cualquier persona pueda administrar esto. Y después tenemos la garantía. El servicio técnico, 24 horas, es clave en este mercado. ¿Por qué? Porque puede ser que en la noche esté este factor crítico, este ataque, estos eventos, ¿cierto?, de seguridad, y es necesario que si pasa algo, tengamos la posibilidad de hablar con alguien, no con una máquina, no enviar un correo, no, hablar con alguien que me solucione el problema porque es crítico. Y el precio tiene relación con la conveniencia, o sea, ¿qué tanto me conviene comprarlo o no comprarlo? Una vez que nosotros identificamos estas 3 columnas dentro de nuestra matriz, nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos que cambiar es la calificación. Calificación, porque yo les voy a entregar esta planilla lista, ¿cierto? La calificación se hace en función de estos 4 criterios, ¿ya? Si es baja, le vamos a poner una debilidad mayor, o sea, en ese aspecto, ese factor crítico de éxito, esa empresa no tiene una buena performance. Debilidad menor, no es buena, pero tampoco es tan terrible como podría ser. 3, fortaleza menor, o sea, lo hace bien.
pero hay gente que lo hace mejor. Y finalmente la fortaleza mayor, donde ahí está su factor diferenciador dentro de este mercado. Si ustedes se dan cuenta, la empresa que yo elegí es la primera que está acá, que es Movistar, ¿ya? Y le di esta calificación, así GTD y todos los demás, ¿cierto? En función de estos criterios yo le di la calificación. ¿Cuál es la gracia? Que después la sumatoria les va a marcar estos puntos que están acá, ¿cierto? ¿Y qué nos va a decir? Nos va a decir, por ejemplo, quién es el líder del mercado. En este caso es GTD, ¿ya? Ojo que este análisis yo lo hice antes de que pasara esto que les decía de cómo se llama, de la vulneración de GTD, ¿ya? Pero no lo he modificado. GTD es el líder de mercado. ¿Por qué es el líder de mercado? Acá podemos identificar porque tiene la calidad, la percepción de calidad es muy alta en ellos, la usabilidad y el servicio técnico está bien, y por precio no son los más baratos, pero tampoco son los más caros. Por lo tanto, ellos están perfectos. Y de esa manera ellos están siendo líderes de mercado. Si nosotros vamos a mirar el que lo hace peor, que en este caso es Claro, nos vamos a dar cuenta que su principal fortaleza, la fortaleza mayor, está en precio. Y como ya vimos en este mercado, el precio no es relevante porque a la gente le interesa más la seguridad. Y donde en lo que es calidad, ya es bajo, es una debilidad menor, por lo tanto la ciberseguridad de ellos no es muy buena, la facilidad de uso es fácil de usar y tienen bajo nivel de servicio técnico. Eso los convierte en los que lo hacen, que tienen la peor performance en este análisis. Y por acá nos encontramos con nuestra organización, la organización que yo estoy revisando. Este es el orden apropiado que tienen que hacer. Siempre el primero es la empresa que ustedes están revisando. Si nosotros nos damos cuenta, acá tengo lo mismo que Entel, ¿cierto? Y acá podemos revisar de qué manera podemos mejorar nuestro resultado. Si yo, por ejemplo, aumentara la calidad del producto a 4, paso a ser el líder. Por lo tanto, acá, después lo vamos a ver más adelante cuando veamos el mix de marketing, acá yo puedo apostar, por ejemplo, por cambiar el producto y mejorar su calidad. Ya, pero no vamos a mejorar la calidad porque es muy complejo. Pero acá tengo una tremenda oportunidad de mejora, porque si yo mejoro la percepción del servicio de calidad, también termino siendo el líder, pasando de un 4 a un 3, siendo más recatado. Si lo subo a 3, ya mejoró. Sin cambiar el precio, ya termino siendo el retador de este mercado. La gran gracia que tiene el mercado, o sea, la matriz de perfil competitivo, es que por un lado nosotros podemos identificar quién es el líder del mercado utilizando los mismos criterios que se aplica para todos los componentes, para todos los competidores de ese mercado. Pero por otro lado, como hicimos el ejercicio acá, nos permite identificar cuáles son las oportunidades de mejora que tiene esta organización en función de mejorar su participación o percepción de posicionamiento en ese mercado. Cuando nosotros revisamos una matriz de perfil competitivo como lo hicimos hoy, nos vamos a dar cuenta que la gran gracia que tiene es que nosotros podemos mejorar nuestra posición estratégica. Esta es nuestra posición, de esta manera recibimos el mercado y esto es lo que estamos haciendo para poder corregir. Esto sería lo que es la semana 3, chicos. Les agradezco la atención y estamos conversando en la próxima clase.